Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hoy es 21 de octubre y tenemos una clase invitada que forma parte de la asignatura de Ingeniería de Superficies aquí en la UTN, Facultad Regional Concepción del Uruguay. Así que bueno, estamos recibiendo a los alumnos que están cursando esta materia electiva, más algunos colegas y estudiantes de posgrado de la UTN San Nicolás, del Instituto de Física Rosario. Así que bueno, hoy tenemos el gusto de tener al profesor Ricardo Domarco con nosotros. Él es doctor en ciencia materiales, supongo, y si no, bueno, ya nos lo va a aclarar, pero es investigador del CONICET en el INTEMA, en el Instituto de Sí, Tecnología de sí, Materiales sí. del No, CONICET y de la no, Universidad sí, tal Nacional cual. de Mar del Plata. Ujú. Supongo que tu formación de grado es de ingeniería mecánica, ¿no? Está medio inestable hoy, así que les pido a todos un poco de paciencia. Vamos a sacar el video, yo también. Eh, Así que Ricardo, si me estás escuchando, cuando Sí, sí. quieras. Hacer casas y ¿Me estás escuchando, Sonia? Te escucho y a ver ahora si veo la pantalla. Cuando quieras empezar, dale nomás. Si hay alguna interrupción o algo, yo te digo. El móvil acá al lado, así que cualquier cosa, si no, mandame un mensaje o algo. Ah, dale, cómo no. Por ahora, ahí estoy viendo la pantalla, así que si querés comenzar, si agregar algo de lo que haces y del grupo que trabajás en el INTEMA, y nos contás en 2 minutos. Sí, bueno, acá en el tema, entre los grupos de trabajo tenemos este pequeño grupo que se dedica al estudio la, de la tribología, así que bueno, de ahí ya llevamos algunos años trabajando en el tema. Y fundamentalmente, o desde el inicio, aplicado al desarrollo de fundiciones de hierro en acero. Pero fundamentalmente todo surgió a través del desarrollo de las fundiciones de hierro y, su- y sus aplicaciones en problemas tribológicos. Así que bien, bueno, de ahí hemos desarrollado una tecnología y, bueno, entre otras cosas, hemos desarrollado obligatoria para la carrera de Ingeniería Mecánica. Ah, bueno, parece que vamos a estar complicados esta tarde. Eh, Disculpen, veamos si ahí te perdimos. ¿Estoy de Otra vuelta vez. o...? Ahí estamos de nuevo. Ahí te estamos viendo la pantalla y te Ok, escuchamos. Dale. bien, bien, bien. Así que bueno, decía entonces que en, en- en- en el contexto que ustedes están desarrollando su materia Ingeniería de Superficies, para la carrera Sí. de electromecánica. Bueno, Sonia me ha pedido colaborar con el desarrollo de este tema que es desgaste por fatiga de contacto. Así que bueno, fundamentalmente lo que hemos pensado para esta clase es abordar el tema desde... Hola, ¿me escuchás? ¿Te escuchamos? Te escucho. Bueno, entonces trato de seguir avanzando. Vamos a ver como contenido de este tema, desgaste por fatiga de contacto.
Vamos a ver una breve introducción y luego trataremos de abordar lo relativo a la distribución de tensiones, que es, en definitiva, lo que justifica la forma de esta falla. Y básicamente la distribución de tensiones y relacionada con la forma de falla tiene que dividirla en dos. Una es la distribución que conocemos como contacto ideal y la otra como contacto no ideal. Me traba la cosa, ¿me estás escuchando? Sí. Ahí te perdí, Ricardo. ¿Estás ahí? Bueno, supongo que me siguen escuchando. Así que texto, hablar con allá por el año 1966, en un trabajo. Uy, ay, ay, nos perdimos. Ahí estás. ¿No será Se ve más que estable la conexión si tenés, apaga Ricardo, la una cámara? conexión un poco inestable. Eh, Sonia, sí, ¿querés salir y volver a entrar? si te parece, voy a intentar de cambiar. ¿Me escuchás? ¿Me Sí, te escuchás? escucho, te Si me escucho. aguantan sí. Voy a probar desde otra máquina con una conexión por cable. Dale, creo que es mejor. Dale, te esperamos Voy un a, minuto, no hay voy problema. a Vamos a perder el video, pero bueno, no importa. Creo que va a ser por ahí más seguro. Aguántenme un segundito. Dale. Bueno, todos los demás, preparen el mate, un poquito de paciencia. Después tengo el PDF de la presentación. Cualquiera de ustedes que lo quiera me dice. Bueno, hola Edgardo, ¿cómo estás? Me alegro que hayas podido venir. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, sí, pude. Pude, por suerte. Bueno, en Ingeniería de Superficies creo que estamos todos. Muchas gracias chicos por venir, por la paciencia. Bueno, Carolina, Josefina, las dos invitadas. Laura, disculpad, no te pude saludar antes, ¿qué tal? Bueno, internet está Hola, inestable ¿qué en todos tal? lados. Qué feo que es cuando tenés todo preparado y que justo te falle algo. Sí, es horrible. Sí, yo en clase, da que las clases, bueno, no son tampoco, no es terrible, pero las veces que me quedo hablando sola y la máquina se me sacó del Zoom y bueno, montones de veces. ¿Qué va a hacer? Sí. Por fin. Bueno, estamos mirando esta figura, ¿no? En Que eso estamos, representa ahora sí. que representa la salida de servicio de un determinado grupo de elementos de máquina. Entonces hablamos de la degradación superficial, que dentro del conjunto de las causas de salida se lleva, podríamos decir, alrededor del 70%, y eso lo podemos dividir a su vez en problemas de corrosión y problemas de desgaste. Así que, bueno, lo que tiene que ver con desgaste dentro de la degradación superficial se llevaría algo así como el 80%, y dentro de esto podemos distinguir lo que se conocen como mecanismos básicos de desgaste. Ustedes conocerán otros mecanismos de desgaste, pero digamos que como que la comunidad acepta, como mayormente se acepta que los mecanismos básicos son la adhesión, la abrasión, la tribocorrosión y la fatiga de contacto, que es lo que nos ocupa hoy, fundamentalmente. Y esto porque estas formas
de desgaste se distinguen claramente entre sí. Otros mecanismos de desgaste, como puede ser el fretting o la erosión, tienen algo en común con estos mecanismos básicos. Así, la adhesión se origina por un fenómeno físico de atracción entre superficies, y de ahí lo que se conoce como soldadura fría. O, bueno, justamente la adhesión, ese fenómeno en el cual las superficies se unen fuertemente y usualmente se produce un daño superficial a través de la transferencia de material. El otro mecanismo, como la abrasión, se debe a partículas o protuberancias duras que indentan una superficie y luego cuando se mueven dejan un surco. Esto implica una gran deformación plástica y también la remoción de material. Y por su parte, la fatiga de contacto por rodadura es un daño que es bien distinguible de aquellos, y hasta puede producirse sin contacto entre superficies. Esto porque las superficies a menudo interactúan a través de una película de aceite. Entonces, si hablamos de fatiga de contacto, debemos decir que esta se produce por la aplicación de cargas variables en el tiempo, en este caso debido a la rodadura y o deslizamiento de cuerpos de geometría no conforme. Y esto significa que se trata de cuerpos que hacen contacto a través en principio a través de un punto o una línea, es decir, son áreas de contacto extremadamente pequeñas. La norma ASTM G40, que es la que describe o define los términos utilizados en tribología, dice respecto de la fatiga de contacto que es el desgaste debido al movimiento relativo entre cuerpos no conformes, cuyas velocidades superficiales son idénticas en magnitud, dirección y sentido. Tal como vemos en el esquemita, esta figura que nos muestra un rodamiento en movimiento, si consideramos un punto, como aparece acá, el punto A de la figura, el punto A de la figura sufre un esfuerzo que es variable en el tiempo, como se ve en la figura, una carga pulsante. El intervalo entre los pulsos de carga 1 y 2, bueno, dependerá de la velocidad de giro de ese rodamiento, del número de elementos rodantes en este caso. Así que bien, como dice el nombre de este mecanismo de desgaste, fatiga de contacto, se trata de un proceso en el cual participan cargas variables que producen fatiga, de manera similar a la fatiga por flexión o la fatiga por torsión. Ricardo, perdón que moleste. Y bueno, ¿Viste cualquiera la de los barrita? elementos Ricardo, involucrados, ¿sí? Te Ricardo, escucho. la barrita blanca, si apretás ocultar, porque si no, no Sí. podemos ver el fondo de la diapo. Ujú. 10 puntos, sigamos nomás. Entonces decimos que cualquiera de los elementos involucrados en el contacto sufre la fatiga de contacto, y esta forma de desgaste, este mecanismo de desgaste, es la causa común de falla en rodamientos, como se ve en la figura, o engranajes, como se ve en la figurita de la izquierda, el contacto rueda-riel, un sistema leva-seguidor, por ejemplo. Acá hay algunas fotos, otra vez, que nos refrescan esto que decíamos. Distintos elementos típicos que sufren la fatiga de contacto. Los rodamientos, arriba a la izquierda, un engranaje hipoidal arriba a la derecha. Acá tenemos un sistema leva-seguidor, la rueda y el riel de un ferrocarril y unos engranajes. Algún otro que aparece puede ser cilindros de laminación, que también sufren este tipo de daño. Bueno, así que por su naturaleza, como vemos, este tipo de elementos de máquina sufren cargas variables en el tiempo, lo cual puede conducir a la fatiga.
es una falla que se presenta en forma repentina. Es difícil ubicar el avance de este tipo de daño con anterioridad a la aparición de la falla concretamente. Pero por tratarse de un fenómeno de fatiga, al igual que en la fatiga por flexión o por torsión, posee tres etapas en la vida hasta la falla. Entonces hablamos de nucleación, el crecimiento o propagación estable de la fisura, y de la fractura final o propagación inestable, que es el momento en el cual se desprende una porción de material. En condiciones ideales de funcionamiento, cuando las superficies están completamente separadas por una película de aceite, la nucleación consume la mayor parte de la vida hasta la falla. Ahí podemos hablar de que esa etapa consume entre el 90 y 95% de la vida. Y el fenómeno de nucleación se da de manera similar a cualquier otro proceso de fatiga. Entonces hablamos de movimiento de dislocaciones, apilamiento de dislocaciones en puntos de alta tensión, o puede ser por concentrador de tensión, como el apilamiento de dislocaciones en inclusiones, lo cual lleva a la nucleación de microhuecos, y luego de ahí a la transformación en fisuras que propagan en forma paralela a la superficie hasta que en algún punto el material, sobre todo el material que se encuentra en voladizo, no soporta el esfuerzo aplicado, y ahí sobreviene el colapso del ligamento remanente. Ahí es donde aparece el desprendimiento de una porción de material, dejando una cavidad en la superficie. Bien, entonces decíamos que se manifiesta una vez que ha avanzado, produciendo micro o macro cavidades en la superficie. Las microcavidades usualmente se las denomina como pit, o el picado, y las macrocavidades es lo que se conoce en el inglés como spall, o en castellano hablamos de cráter. Y acá en las fotos vemos fallas de ese tipo. Son macrocavidades. Entonces hablamos de un cráter en el flanco de un diente de engranaje, o un cráter en el camino de rodadura de un rodamiento de contacto angular. Entonces la vida de estos elementos está limitada por la aparición de estas discontinuidades en la superficie. Cuando aparece un pito, un cráter, ya el daño se vuelve evidente y trae aparejado algunas cuestiones que determinan el fin de la vida útil. Esto no significa que un elemento mecánico no pueda seguir funcionando ante la presencia de un cráter, pero sí no lo va a hacer en las condiciones que debiera. Y dada la forma en que evoluciona el daño, no se habla de tasa de desgaste, sino que se habla de vida hasta la falla. Se trata de una falla de tipo probabilístico, no obstante eso, cualquiera de los elementos rodantes o de los elementos involucrados puede sufrir la fatiga de contacto. Como se ve en la figura, acá vemos rodillos o esferas de rodamientos que han sufrido este tipo de falla. Los síntomas a partir de este tipo de fallas son diversos. Hablamos de aumento del ruido o de la vibración. También puede haber calentamiento, incremento de partículas de desgaste. Las porciones de material que faltan acá pasan a contaminar el aceite. Decíamos que también los cilindros de laminación sufren la falla, por lo tanto aparecen de hecho defectos periódicos si se habla de productos laminados. Lo interesante de estos signos es que pueden ser monitoreados, llegado el caso, para implementar planes de mantenimiento. O también en el laboratorio para determinar la parada de un ensayo. Acá vemos un cráter grande. Se trata de una pieza grande, una rueda de ferrocarril, y por lo tanto también el cráter que aparece es grande. El
tamaño del pit o del cráter tiene que ver con el tamaño del área de contacto, el tamaño, la magnitud de los esfuerzos involucrados. Bueno, para comprender el mecanismo de daño es necesario conocer las tensiones en el contacto. Así que vamos a pararnos un poco a mirar cómo es la distribución de tensiones en torno al área de contacto. Y para eso nos basamos en la distribución de tensiones, en el análisis desarrollado por Hertz, que presentó su trabajo allá por el año 1882. Hertz trabajaba en óptica y estaba analizando los anillos de interferencia que aparecen entre las lentes en contacto cuando se las comprime entre sí. Así que, bueno, la teoría de Hertz es una teoría elástica, concibe solo deformaciones elásticas, y, por ejemplo, en el contacto entre dos esferas, como se ve en la figura, considerando dos esferas de radio R1 y R2, que están en contacto bajo una carga P, lo que inicialmente es un punto de contacto, gracias a la deformación elástica de los cuerpos, desarrolla un área de contacto finita que identificamos su tamaño a través del radio del área de contacto que llamamos A minúscula. Bueno, algo similar ocurre, como se ve en esta figura, para el contacto, para un contacto de tipo lineal. El otro era un contacto puntual entre dos esferas. Esto sería el contacto entre dos cilindros, que en principio es un contacto a lo largo de la línea, pero bajo carga y gracias a la deformación de los cuerpos, se transforma en un área de contacto rectangular. Para el desarrollo de su teoría, Hertz hizo algunas suposiciones. Todas tienden básicamente a asegurar que las deformaciones se encuentran en el campo elástico. Y además de eso, se considera, la número 4, que no existe fricción entre las superficies. Como ven en todos los casos, las suposiciones 1, 2, 3 y 4, en todas dice que A, el tamaño del área de contacto, A es la magnitud que identifica el tamaño del área de contacto, es mucho menor que el radio de los cuerpos. Esas son las idealizaciones que aseguran, como decíamos, que el contacto es puramente elástico. Así que bueno, como decíamos, entre dos esferas el contacto es puntual, pero bajo carga se hace circular. Entre cilindros de eje paralelo, en principio lineal, luego se hace rectangular, pero en la generalidad de los casos, y fundamentalmente esto se da mucho en rodamientos, el área de contacto tiene una forma de elipse. Y luego debemos de considerar el tipo de contacto, que tiene que ver solamente cuando se considerar el signo del radio de cada cuerpo. Así encontramos contactos no conformes, sería este punto en el rodamiento, y contacto conforme en este otro punto de un rodamiento. Contacto conforme, en ese punto de contacto, las dos superficies tienen un radio del mismo signo. En el caso de las esferas, como vemos en la figura, sería un contacto no conforme, donde el radio de ambos cuerpos tiene signo distinto. Si hacemos un corte transversal a través del eje de simetría para las dos esferas que veíamos en la figura anterior, vemos acá en el centro de la figura el área de contacto, cuyo diámetro es 2 veces A. Y bien, en el centro del área de contacto y en la dirección del eje Z, la deformación elástica de los cuerpos es máxima,
¿Mm? Y luego esa deformación elástica tiende a cero hacia el borde del área de contacto. Y en forma similar varían las tensiones. Así es que de esta forma identificamos, como se ve en la figura, que en el centro del área de contacto la presión, la presión es máxima y la identificamos como P sub 0, y hacia el borde del área de contacto la presión disminuye hasta 0. Acá tenemos una ecuación que nos permite calcular ese valor de P sub 0, como 3 veces P es la carga, dividido 2 veces pi por A cuadrado. Sabemos que A es el diámetro, en este caso, del área de contacto. Esa magnitud también puede expresarse en función del tamaño de los cuerpos y del módulo elástico de los materiales involucrados. Bueno, acá tenemos otra ecuación que nos representa la variación de P. El P máximo es igual a P sub 0 y la variación es de tipo parabólica. Bien, pero es también muy importante conocer lo que pasa debajo del área de contacto. Así encontramos que vamos a analizar entonces la variación de las tensiones por debajo del área de contacto a lo largo del eje Z. Recordemos que el eje Z es el eje perpendicular al área de contacto. Si hablamos de la dirección de movimiento, ahí encontramos el eje X. Y en la dirección transversal al movimiento encontramos el eje Y. Así que en el caso de las esferas en contacto, la variación de sigma z, es decir, la tensión a lo largo del eje Z, es máxima en la superficie. Acá en el eje vertical tenemos la profundidad en Z, es un eje racionalizado con relación al área de contacto, al radio del área de contacto, que es A, por eso vemos Z sobre A. El eje horizontal que nos indica la magnitud de la tensión está racionalizado con relación a P sub 0. Así encontramos que en la posición Z igual 0, la tensión en el eje Z vale P sub 0, por lo tanto este eje vemos que es menos 1. Y esta tensión se va desvaneciendo gradualmente en la medida que nos alejamos del área de contacto y variando de esta forma como indica la curva roja. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las tensiones en los ejes X e Y? Por tratarse del contacto entre dos esferas, esas tensiones van a ser iguales por la simetría que tiene este contacto. Así que las tensiones en X y en Y varían de acuerdo a como indica esta fórmula. En definitiva, esto representado en la figura, vemos la aparición ahora de la curva en color negro. Así que estas también son tensiones compresivas. En general, un contacto de este tipo genera un estado hidrostático importante. En este caso, todas tensiones compresivas, tanto en Z como en los ejes X e Y. Así que, bien, acá tenemos algunos ejemplos reemplazando en las ecuaciones anteriores. En la superficie, es decir, para z igual 0, ahí observamos el sigma z máximo, que es menos P sub 0, y en esa posición, sigma x es máximo, sigma y es máximo, pero con un valor menos 0,8 veces P sub 0. Para A sobre 2, tenemos estos valores. Para Z igual a A, un poquito más profundo, encontramos estos valores. Ahora bien, como se trata de un
un fenómeno de degradación del material por efecto de las tensiones, nos preocupa qué pasa con las tensiones de corte. Es decir, las tensiones principales máximas para una profundidad z igual 0, si bien esas tensiones máximas se ubican en la superficie, el estado más desfavorable se ubica a una profundidad próxima al valor A sobre 2. Y eso tiene que ver con que a esa profundidad se encuentran los valores mayores para la tensión de corte, que adoptan una variación como muestra la figura con la curva de color azul, la cual surge de esta ecuación que vemos acá, el tau zx o tau zi, las tensiones de corte. Las tensiones de corte por debajo de la superficie varían de esta manera. Y es así que vemos que, como decíamos, el estado más desfavorable se encuentra por debajo de la superficie y no en la superficie. Acá vemos, para una profundidad z igual a 0, encontramos que el tau zx vale 0,1 de P sub 0. A una profundidad A sobre 2, el tau zx aumenta a 0,4 veces P sub 0, y luego para una profundidad mayor disminuye. Es decir, que el estado más desfavorable se encuentra aproximadamente en A sobre 2. Y esto genera una tensión de corte pulsante, como muestra esta figurita más abajo. Si analizamos el punto A en la pista exterior de este rodamiento y graficamos las tensiones que se observan en ese punto de esa pista, cada vez que pasa un elemento rodante por encima, le produce un pulso de carga que tiene que ver con, bueno, en este caso, la tensión de interés, que es la tensión de corte. Es la tensión que es capaz de promover la degradación del material. Cuando hablamos de degradación del material, estamos hablando de microplasticidad, movimiento de dislocaciones que en definitiva podrán llegar a acumular plasticidad a un punto de producir la nucleación de una fisura. Acá vemos un diagrama de fotoelasticidad que nos muestra los anillos de tensión, anillos de isotensión, pero nos muestra justamente que el punto más desfavorable no está en la superficie, sino por debajo de la superficie. Lo mismo que se observa en este cuadradito, en este recuadro, a través del modelado numérico, donde la zona roja, que representa las mayores tensiones de corte, en este caso las tensiones de von Mises, se encuentran por debajo de la superficie. Bueno, en esta figura tenemos algunos ejemplos de cálculo de las tensiones que puedan aparecer en los puntos A y B de esta figura, para una carga de 10 newton en este caso, y acá considerando algunos valores para el diámetro de la pista interior, el diámetro de la pista exterior en 45 milímetros, diámetro de la pista interior en 25, diámetro de las esferas, 10 milímetros. Bueno, y tomando esas variables, además para dos materiales distintos, con distinto módulo elástico. 210 gigapascales para un acero, 175 gigapascales para una fundición. Y de esta forma ponemos en evidencia qué pasa con la tensión de Hertz y también con la tensión de von Mises, variando las principales variables, haciendo mover las principales variables. Eso después, si quieren, lo pueden mirar con detenimiento. Pero bueno, fundamentalmente siempre es preferible, por supuesto, tener el mayor tamaño posible para generar el área de contacto lo más grande posible. Y también materiales elásticos que sean capaces de formar y aumentar el área de contacto.
Pero la cosa no termina ahí con relación a las tensiones de corte. Vimos por un lado las tensiones de corte de tipo pulsante, tau ZX, tau ZI, pero también podemos pensar que en una situación como la que vemos en la figura, una esfera apoyada en un plano, si la sometemos a un esfuerzo P, en el extremo en el que se produce plasticidad, eso va a deformar en forma plástica, inclusive hasta, como en el ensayo de dureza, hasta produciendo algunas protuberancias en el borde de esa indentación. Quiere decir que vemos que el material tiende a deformar, como muestran las flechas color azul. Y por supuesto, cuando el material deforma de esta manera, el material circundante se resiste a este esfuerzo, generando entonces esfuerzos de corte. Como vemos por la simetría de esta situación, el esfuerzo de corte tiene distintos signos a un lado y a otro de este contacto. Esta situación de esfuerzos de corte de distintos signos a un lado y a otro del eje de simetría se presenta aún para una condición elástica, como vemos ahora en la figura. Hemos bajado la carga, podemos suponer, y hacemos la deformación que se observa acá es puramente elástica, generando también un área de contacto de semiamplitud A o de radio A. Y eso entonces nos muestra que también hay una tensión de corte que varía de esta manera. Recuerdan, la tensión de corte que veíamos anteriormente, el máximo estaba justo por debajo del centro del área de contacto. En este caso, esta tensión de corte que llamamos alternativa, cuando los cuerpos están en movimiento, justo por debajo del centro del área de contacto vale 0. Y tiene signo positivo a la derecha y signo negativo a la izquierda, en este caso, como lo hemos adoptado para esta figura. Si existiera rodadura o deslizamiento, entonces, como decíamos, esto se convierte en una tensión de corte alternativa. Alternativa, o también se la conoce, por ahí se la observa en la bibliografía como ortogonal. Bueno, esta figura también intenta explicar justamente lo que veíamos en la diapo anterior. Entonces, fundamentalmente lo que tenemos que considerar es que la degradación de la estructura y todo el proceso que lleva a la nucleación, crecimiento y fractura, es decir, a la aparición de un cráter, tiene que ver justamente con estos fenómenos con este fenómeno de degradación asociado con la presencia de las tensiones de corte, tanto pulsante como alternativa. El máximo de estas tensiones en ambos casos se encuentra por debajo de la superficie y a una profundidad bastante parecida. Por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta aún cuál de las dos tensiones es la responsable o la mayor responsable de la degradación del material, es decir, de la microplasticidad o movimiento de dislocaciones, aunque se supone que es la tensión alternativa porque su módulo es mayor al de la tensión de corte en los planos ZX o ZI. Así que en definitiva podríamos decir que un punto como el A de esta figura, en la pista exterior de este rodamiento, está sujeto a tensiones variables en el tiempo, como describe esta figura. Tenemos la tensión pulsante y la tensión alternativa. Otra vez, la separación entre estos dos eventos tiene que ver, por supuesto, con la cantidad de esferas, con la velocidad relativa. Pero bueno, son estos esfuerzos mecánicos los que producen la degradación del material. Acá vemos fotos de pantalla de modelado numérico, la tensión en X, en la dirección de rodadura, la tensión en Z, la normal.
Fíjense que las tensiones acá en ambos casos, tanto sigma X como sigma Z, tienen sus máximos en la superficie. Máximos en la superficie. Pero acá lo importante son estas tensiones con relación a la degradación del material. La tensión de Von-Mises, que presenta acá estas zonas rojas, que son las de máxima tensión, como vemos se encuentran por debajo de la superficie, tanto en un cuerpo como en el otro. Y acá tenemos la alternativa. Acá, justo en el centro, estaría el centro del área de contacto. Así que acá vemos la tensión alternativa se encuentra por debajo de la superficie, a la derecha la zona rojita con un signo, a la izquierda la zona de azul más intenso con el signo opuesto. En un cuerpo y en el otro cuerpo. Bueno, eso que veíamos hasta recién tiene que ver con la degradación de los materiales dúctiles o relativamente dúctiles. Los materiales que son muy frágiles, en los cuales la deformación, que no aceptan deformación, la falla se produce por esfuerzos de tracción en torno al área de contacto. Esta es una falla típica en recubrimientos, en aquellos recubrimientos que son de muy alta dureza, en contactos de este tipo puntual, se observa que fallan de esta manera, generando fisuras circulares. En este caso, estas figuras las conseguimos haciendo indentaciones con esferas Brinell sobre vidrio. Como ven acá, utilizando las cargas del durómetro, 60 kilos, 100 kilos, 150 kilos. Son fisuras por tracción. El material no es capaz de acompañar a través de la deformación y, por lo tanto, sufre la fractura por tracción. Bien. Estas cargas, como vemos, concentradas y además elevadas en un área pequeña de la superficie, imaginamos que tienden a indentar la superficie. Por lo tanto, para resistir un evento de indentación, el material requiere muy alta dureza. De hecho, esto es lo que se utiliza en la práctica para los distintos elementos de máquina. Típicamente aceros con tratamiento de temple y revenido. Los aceros modernos para rodamientos comenzaron a partir de los procedimientos de refinación del acero de Bessemer, o el horno convertidor, en el año 1856, y luego el Siemens Martin, que es otro proceso de refinación, en este caso también denominado como a corazón abierto, en el año 1866. Y a partir de ahí se pudo obtener aceros baratos y de calidad, en los cuales la industria de la bicicleta fue la primera en utilizarlos. Luego la necesidad de soportar mayor carga promovió ya a finales del siglo XIX la aparición de aceros aleados con cromo, como se observa en la tabla 2 de estos aceros de DWF o los French, que fíjense que tienen en particular el acero French 88, como está resaltado acá en verde, es un acero muy similar a un acero para rodamientos que se utiliza muchísimo hoy en día. Es el acero para rodamientos por excelencia, el AISI 52100. O sea que ya desde hace mucho más de 100 años se dispone de estos aceros aliados al cromo, típicamente utilizados en rodamiento. Fíjense que justamente el acero AISI 52100, acá dice especificado por el año 1920, o sea que ya ha cumplido 100 años.
Por supuesto que esto ha seguido evolucionando y se han ido desarrollando mejores procesos de fabricación, pero ya estas aleaciones se utilizan desde hace más de 100 años. Bueno, acá en la figura vemos la estructura típica de los aceros AISI 5200, que consisten en martensita, algo de austenita retenida y carburos. Con una dureza típica que es mayor a los 60 Rockwell C. Otras soluciones a la obtención de materiales de alta resistencia para este tipo de aplicaciones pasa por el tratamiento superficial, el temple superficial o la cementación. Como se ven en estas figuras de abajo, a la izquierda vemos el temple por inducción, la macroestructura que queda como consecuencia del temple por inducción y una macroestructura similar para la cementación. Bueno, ¿cuál sería en este caso el espesor mínimo, si se usara la opción del tratamiento superficial? ¿Cuál sería el espesor mínimo recomendable? Bueno, está relacionado con la posición de los máximos para la tensión de corte. Quiere decir que el espesor mínimo para un tratamiento tiene que ser de al menos 2 veces A. Recordemos que la posición más desfavorable, la posición de los máximos para la tensión de corte era A sobre 2. El espesor de cualquier tratamiento que intente resistir estos esfuerzos tiene que ser mayor a 2 veces el valor del radio del área de contacto. De modo tal que no ocurra algo como lo que se observa en esta figura, es decir, que quede alguna región subsuperficial en la cual el esfuerzo aplicado supere la resistencia del material. En esta fotografía se observa un piñón de acero cementado que justamente ha fallado como consecuencia de una profundidad de tratamiento insuficiente. Bien, hablando algo de la lubricación, recordemos que entre las idealizaciones de Hertz se considera que la fricción en el área de contacto es nula, es cero. Y esto en la práctica se consigue con una buena lubricación. Esto es lo que se conoce como el contacto ideal. Cuando se habla de contacto ideal, ese contacto puede ser descrito a través de la teoría hertziana. Y para esto, entonces, debe cumplirse esta condición. La fricción es cero. Esto se hace a través de una buena lubricación. Entonces, con una buena lubricación, cuando las superficies están correctamente separadas por la película de aceite, la distribución de tensiones, de von Mises en este caso, es como muestra la figura, ya como hemos visto en alguna diapositiva anterior. El máximo se encuentra acá en la zona roja, por debajo de la superficie. Entonces, ¿qué tiene que hacer el aceite? Bueno, fundamentalmente, separar las superficies. Es decir, eso es lo que le permite repartir la carga de trabajo. El aceite actúa ahí como un colchoncito entre las dos superficies, de modo tal que la carga de trabajo, el esfuerzo aplicado pueda ser repartido en toda el área de contacto. En aquellos casos en que la lubricación se hace a través de un sistema centralizado, con circulación de aceite, esto va a ayudar a mantener la temperatura, a transportar contaminantes hasta el filtro, si es que existe, y a prevenir la corrosión, entre otras cuestiones. Bueno, acá vemos en un esquema, un rodamiento, su montaje sobre un eje, cuáles son los distintos elementos a lubricar en un elemento de este tipo. Entonces hablamos del contacto entre la jaula y las bolillas, es decir, la jaula es el elemento que mantiene separadas las bolillas.
Luego la jaula también desliza contra las pistas de los rodamientos, pero fundamentalmente el contacto entre los elementos rodantes y las pistas. Son los puntos de contacto que están acá resaltados con estos círculos rojos. Son los puntos críticos en los cuales nos preocupa asegurar una correcta lubricación. Y son los más difíciles por lo pequeño del área de contacto y por lo elevado de la tensión de contacto. En la famosa curva de Strybeck encontramos encontramos los distintos regímenes de lubricación. Acá en la curva de Strybeck nos muestra el coeficiente de fricción en función de un parámetro que está dado por el producto entre la viscosidad, la velocidad, dividido la carga de trabajo. Y así se encuentran distintas regiones de funcionamiento, que representan lo que se conocen como regímenes de lubricación. Esos regímenes de lubricación son el fluido o hidrodinámico, cuando, como muestra este esquema, las superficies están completamente separadas por una película de aceite y más o menos una película gruesa, podríamos decir, sobre todo comparativa, en forma comparativa con el espesor de la película de aceite en los otros regímenes. Así encontramos el régimen elasto hidrodinámico, que es justamente el que se presenta en la lubricación de elementos como los rodamientos. Y en una condición más desfavorable, en cuanto a la lubricación, ya encontramos el régimen mixto, y más desfavorable aún el régimen límite. Es aquella condición de lubricación tan pobre que en algún punto va a llevar al engrane entre las superficies. El régimen de interés en el contexto de la fatiga de contacto es justamente el régimen elasto hidrodinámico. Antiguamente se pensaba que las superficies de elementos sometidos a fatiga de contacto justamente se tocaban permanentemente. Sin embargo, luego se logró demostrar que esas superficies podían ser separadas por una película de aceite. Y eso tiene que ver con distintos efectos o fenómenos que se producen en la zona de contacto. Uno de ellos es el hidrodinámico. Si pensamos en la geometría que tienen, por ejemplo, una esfera apoyada sobre un plano, a la zona de entrada al área de contacto, hay ahí una geometría de cuña que es un requisito geométrico indispensable para la formación de una película según el mecanismo de lubricación hidrodinámico. También hay otro fenómeno que es el mecánico, gracias a la deformación elástica de los cuerpos. Eso hace que el área de contacto sea finita y no infinitamente pequeña. Y eso asegura entonces una distribución del esfuerzo que baja la presión de contacto a un nivel razonable. Y luego hay un fenómeno físico que tiene que ver con una característica del aceite, que es la de aumentar la viscosidad con la presión de contacto. Y la viscosidad aumenta en forma considerable, aumenta más o menos en un orden de magnitud. Y esto es sumamente importante. Y la combinación de estos fenómenos es lo que da origen al nombre de este mecanismo de lubricación, que es el elasto hidrodinámico. Recordemos que los otros mecanismos de lubricación son el hidrodinámico, el hidrostático y el de aplastamiento de película. Es decir, no hay que confundir mecanismo de lubricación con régimen de lubricación. El mecanismo de lubricación es lo que le permite dar al aceite la presión necesaria para hacer que una superficie flote sobre la otra, es decir, que sea separada, para que estas superficies sean separadas entre sí gracias a esa presión en el lubricante.
Entonces, esto ha llevado a el estudio de las películas de aceite, en este caso el estudio de la lubricación, el estudio de los mecanismos de lubricación, y en particular a lo que hace al mecanismo elasto-hidrodinámico, ha llevado a que hoy en día se disponga, bueno, de numerosas ecuaciones que permiten calcular el espesor de la película lubricante. Entre las más conocidas vamos a encontrar las de Hamrock y Dawson, son de las más populares, de las más aceptadas en la bibliografía. Todas dan, digamos, si uno se pone a compararla, resuelve el espesor de película lubricante con distintas ecuaciones, en general todas dan valores bastante similares. No obstante eso, como decía, las de Hamrock y Dawson, las teorías desarrolladas por estos autores son las más aceptadas. Y acá vemos una ecuación que representa H. Bueno, H es justamente el espesor de la película lubricante. Y ahí encontramos que depende de distintos parámetros. Así encontramos, bueno, el parámetro de elipticidad, como se muestra en la ecuación. Vemos en la ecuación R sub X, el radio reducido en la dirección de rodadura. Y después otros parámetros adimensionales que tienen que ver con el material, con la velocidad y con la carga. Simplemente presentamos esta ecuación para mostrar que entre estos el parámetro adimensional de la velocidad es el más importante. Eso queda definido por el exponente de este parámetro, que es el que lo hace más significativo. Bueno, acá vemos dos elementos en contacto. Este esquema nos muestra la distribución de presión. El aceite acá está identificado con este color ocre. Y vemos la distribución de presión. En principio, recuerden que la distribución de presión en el área de contacto, según la teoría de Hertz, es una parábola. Y esta distribución de presión en color rojo medio que muestra acá que hay una parábola. Perdón, algo deformada porque acá a la entrada la presión en el lubricante comienza a aumentar antes del área de contacto, justamente por el fenómeno hidrodinámico al que hacíamos mención con anterioridad. Y acá a la salida, considerando la dirección de rodadura, en la región de salida del área de contacto, hay una restricción que es la que produce este pico de presión. Acá hay una restricción geométrica. Fíjense que el área de contacto acá presenta una especie de talón, que esto se da cuando los elementos comienzan a rodar a una cierta velocidad y lubricados. Y así definimos, habíamos dicho que H es el espesor de la película lubricante, pero también encontramos, de acuerdo a las características geométricas, H sub 0, que es el espesor mínimo de película lubricante, que se mide en esta región, en la región de salida, o el H sub C, que es el H central, el espesor de película lubricante medio, que se da en la región central del área de contacto. Hay una relación aproximada para estos dos, que es la que se muestra acá abajo. H0 es el 75% del H central, en muchos casos. Anda por ahí. Bien, así que existe un mecanismo de lubricación que es capaz de proveer un espesor de película lubricante. Pero como decimos acá, la presencia del lubricante por sí solo no es capaz de asegurar el funcionamiento en condiciones ideales. Como habíamos dicho en la teoría hertziana, fricción cero. Por supuesto que si hay un lubricante, la fricción en la práctica no va a ser cero, pero va a ser suficientemente baja como para poder aplicar la teoría hertziana. Entonces, ¿cuál es la magnitud del espesor de película lubricante?
capaz de satisfacer estas condiciones ideales. Bueno, eso debe hacerse comparando el espesor de la película con la rugosidad superficial. Y eso es lo que intenta decir o mostrar esta figura que vemos acá. Vemos en la parte superior de esta figura dos superficies lubricadas, separadas por un espesor de película lubricante H sub 0. Son dos superficies bastante rugosas, con una rugosidad identificada como RA1 y RA2. Y abajo vemos otras dos superficies con menor rugosidad y separadas por el mismo espesor de película lubricante. Y claramente, si comparamos estas dos situaciones, vemos que las superficies que se encuentran arriba tienen grandes chances de tocarse, mientras que estas dos superficies que están abajo, la número 3 y 4, claramente tienen muchas menos chances de tocarse. Esa probabilidad puede expresarse a través de lo que se conoce como el coeficiente de espesor de película lubricante, o factor lambda. Es capaz de predecir el régimen de lubricación. Recuerden que habíamos visto unas diapositivas atrás, habíamos hablado de régimen de lubricación, tenía que ver con la curva de Strebeck y tenía que ver con si las superficies se iban a tocar o no. Así que fíjense, la ecuación para el lambda es muy sencilla, el espesor de la película lubricante dividido la rugosidad. Esta ecuación veo que tiene algún pequeño error. Esto es la rugosidad que se conoce como rugosidad compuesta. ¿Qué es esto? La rugosidad compuesta es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las rugosidades individuales. Puede ser la rugosidad media aritmética, o puede ser RA, o puede ser la rugosidad media cuadrática, el RQ. Y este valor lambda entonces va a adoptar, el factor lambda va a adoptar distintos valores, que pueden ser mayor a 3, cuando el lambda es mayor a 3, esto asegura que la lubricación es fluida. Esto significa que las superficies van a estar completamente separadas por el aceite. Y si lambda es menor a 2, bueno, la lubricación va a ser mixta o límite, en el caso que el lambda sea aún menor. Y esto asegura, por otro lado, que las superficies se van a tocar y que la falla va a ser superficial. En el caso del lambda mayor a 3, cuando la lubricación es fluida, si se presenta el fenómeno de fatiga de contacto, lo va a hacer donde están las mayores tensiones de corte, es decir, la falla va a ser subsuperficial. Si el lambda es menor a 2, la falla va a ser ahora superficial, por lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces el factor lambda puede utilizarse para el diseño o también para la verificación de elementos ya en funcionamiento. Podemos ver, si tenemos en cuenta, por ejemplo, la rugosidad típica en rodamientos estándar, RA es 0,25 micrones. En la industria aeroespacial se utilizan otro tipo de rodamientos de mayor precisión, de mejor terminación superficial. El RA anda más o menos en 0,12 micrones. Rodamientos grandes, muy grandes, el RA es del orden de 0,65 micrones. Entonces, si aplicamos, usamos el factor lambda para calcular el espesor de película mínimo necesario, el H sub 0, por ejemplo, para rodamientos estándar, nos da que el H0 tiene que ser del orden de 0,707 micrones. Para un lambda igual a 2. Para un lambda igual a 3, el H0 será del orden de 1,06 micrones. Fíjense ustedes la magnitud de lo pequeño de esta magnitud, para el espesor de la película lubricante. Vale la pena recordar en este punto que el espesor de una hoja de papel es del orden de los 100 micrones. Así que imaginen ustedes lo crítico
de una lubricación de este tipo. Lo crítico en términos de terminación superficial y también si pensamos en la presencia de contaminantes en el aceite. Imaginen ustedes en este caso la tolerancia que se puede tener con la presencia de partículas contaminantes. Bueno, existe una relación muy marcada entre el coeficiente, el factor lambda, y la vida a la fatiga de contacto, tal como muestra esta figura, en vida relativa, en función del coeficiente de película lubricante o factor lambda. Claramente, cuanto mayor es el coeficiente lambda, cuanto mayor es el espesor de película lubricante respecto de la rugosidad superficial, la vida tiende a aumentar notablemente. Bien. Bueno, algunas cuestiones respecto del cálculo del lambda tienen que ver con la rugosidad, se puede medir como RA o como RQ, como hemos mencionado. Según la dirección de rodadura, porque dependiendo del elemento, del proceso de fabricación utilizado para distintos elementos mecánicos, la orientación de la rugosidad puede cambiar, a veces es paralela a la dirección de rodadura, otras veces es perpendicular a la dirección de rodadura. No obstante eso, siempre debe medirse a lo largo de la dirección de rodadura y utilizando un cutoff del instrumento que tiene que ser mayor que el radio del área de contacto. En la práctica, la forma más sencilla de aumentar el lambda, en definitiva también aumentar el espesor de la película lubricante, es a través del control de la temperatura. Esto nos asegura un aumento de viscosidad del lubricante. Sabemos que la viscosidad varía con la temperatura y en algunos casos varía muy fuertemente y justamente en el entorno de las temperaturas de funcionamiento. Alternativamente también se puede buscar un lubricante con un coeficiente presión-viscosidad que asegure una mayor viscosidad a la presión de contacto. Siempre el costo más elevado es a través del control de la calidad superficial. Si bien esto va mejorando con los años, con el avance de la tecnología, siempre la terminación superficial, una mayor calidad de terminación superficial, también implica un mayor costo de fabricación. Bien. Bueno, avancemos unas diapositivas más y luego hacemos una pausa. Bien, habíamos hablado entonces hasta ahora fundamentalmente del contacto ideal, es decir, aquel tipo de contacto en que la distribución de tensiones puede ser descrito por la teoría de Hertz. Sin embargo, en numerosas aplicaciones el contacto se vuelve del tipo no ideal. Y esto es porque aparecen tensiones originadas por la fricción, por ejemplo, o también el contacto entre las superficies. En muchas aplicaciones, la aplicación de los esfuerzos está acompañado por algún grado de fricción. Y esto tiene que ver con la rodadura misma, con el deslizamiento y también con lo que se conoce como spin, que es un giro de algunos elementos rodantes en torno a un eje que no es el de rodadura. Y como muestra la figura, la aplicación de una componente de deslizamiento, que sería en este caso la curva color rojo, se superpone con la distribución de tensiones que habíamos visto para las tensiones de corte, en este caso la curva de color negro. Entonces, ambas tensiones de corte, ambos esfuerzos cortantes se superponen y se suman, y eso hace que las tensiones de corte, por un lado, aumenten
y por otro lado se aproximen a la superficie. Entonces tenemos, por un lado, la rodadura misma, que ejerce una tensión de corte, y luego tenemos la deformación de los cuerpos, que también implica un deslizamiento relativo entre las superficies. También por la geometría propia de los dientes en los engranajes. Los dientes de engranaje sufren rodadura pura, digamos, en torno a la línea primitiva, pero cuando el movimiento se aleja, el contacto se aleja de la línea primitiva, entra a jugar un papel importante el deslizamiento. Luego también tenemos los rodamientos de contacto angular o los de ranura profunda, en el cual ahí es donde aparece este movimiento de spin o giro de los elementos rodantes en un eje que no es el de rodadura. Bueno, estas son distintas cuestiones que hacen o que apartan la distribución de tensiones del contacto ideal y lo llevan a uno del tipo no ideal. El contacto no ideal también implica, o incluye, mejor dicho, el contacto entre microasperezas superficiales. Esta figura que habíamos visto con anterioridad respecto de la distribución de tensiones de von Mises para un contacto ideal. En este caso, el contacto ideal está representado acá por el valor de lambda. En el epígrafe dice, lambda igual a 3, está marcado acá también en la figura, lambda igual a 3, eso significa que las superficies están separadas por la película de aceite, y por lo tanto la mayor solicitación en términos de esfuerzo de von Mises aparece por debajo de la superficie. En este caso, de acuerdo a este modelado numérico, 620 megapascales ubicados a una profundidad de 338 micrones. Sin embargo, si el espesor de la película lubricante disminuye y la lubricación se vuelve el régimen mixto, es decir, con un lambda, en este caso, fíjense, del orden de 0,33, de acuerdo a este modelado numérico, la distribución de tensiones cambia notablemente. Todo este campo de tensiones se distorsiona y aparecen tensiones mucho más elevadas. Fíjense estos puntos rojos que están acá por debajo de la superficie. La tensión se eleva de 620 megapascales en el contacto ideal a 1480 megapascales en el contacto no ideal, y además se aproximan mucho más a la superficie, en este caso quedando a 40 micrones de la superficie. De acuerdo a distintos trabajos de modelado, el esfuerzo, en este caso tomado en términos de presión máxima de contacto, puede llegar a ser 5 veces superior al P0 del macro contacto. Bueno, en este caso resultó algo superior, mayor a 2 veces. Si hacemos 1480 dividido 620, eso da más de 2. Bueno, esto puede ser más alto aún. La diferencia puede ser mayor aún. Bueno, hablábamos del contacto entre microasperezas y no nos tenemos que olvidar de la presencia de partículas. Las partículas pueden ser indentadas contra la superficie cuando son pisadas por un elemento rodante. Entonces, se genera una indentación en la superficie. Acá vemos una fotografía donde la flechita nos está mostrando acá una indentación, claramente, y a partir de esa indentación es que ha nucleado una fisura, como se observa. Acá vemos que el ligamento de remanente está a punto de romperse y por lo tanto a punto de desprender toda una gran porción de material. Acá el movimiento de rodadura sería de derecha a izquierda. Se han hecho numerosos trabajos de modelado numérico
en situaciones similares a esta, como vemos en la figura de la derecha. Acá tenemos en línea de trazo discontinuo, la distribución de tensiones de Hertz para un contacto ideal, pero en el caso de que exista una indentación en el medio, una indentación de semiamplitud B, eso genera una distribución de tensiones, como muestra la línea negra de trazo continuo. Es decir, produciendo unos picos de tensión muy importantes en los bordes de la indentación. O sea que este modelado se correlaciona bastante bien con la práctica, como se observa en la figura de la izquierda. Bueno, así que vemos entonces que en el contacto no ideal, de las micro áreas de contacto, las tensiones más desfavorables son muy elevadas, típicamente hablamos de presiones P sub 0, o sea, la presión máxima mayor a 2 gigapascales, y además están más cerca de la superficie, a una profundidad puede variar entre 0 hasta 50 micrones. Este tipo de solicitación se encuentra cada vez con más frecuencia, debido a que cada vez se impone una mayor exigencia a las máquinas. Se requiere de las máquinas una mayor potencia específica. Es decir, mayores esfuerzos y además en elementos cada vez más pequeños. Así que esto hace que las superficies vengan recibiendo tratamientos particulares para aumentar la resistencia. Pero propiamente en la superficie, para el contacto ideal habíamos hablado que los tratamientos térmicos se hacen a corazón, como se hacen habitualmente en los rodamientos, es decir, en todo el volumen de la pieza, o también tratamientos superficiales, de los tipos convencionales, como habíamos mencionado, temple por inducción o cementación, que tienen espesores típicos que podrían andar en los 2 milímetros o hasta los 2 milímetros, dependiendo del tratamiento. Pero esa profundidad es suficiente para superar la posición de los máximos esfuerzos de corte. En este caso hablamos de tratamientos superficiales que implican la aplicación de modificaciones superficiales de pequeño espesor, como la nitruración o la carbonitruración, o también el uso de recubrimientos delgados, como recubrimientos duros aplicados por PVD o alguna otra técnica similar. No obstante, estos recubrimientos delgados siempre irán combinados con un tratamiento del material tal que sea capaz de resistir los esfuerzos del macrocontacto. Acá es como que hablamos en el contacto superficial de micro áreas de contacto y los esfuerzos que se presentan son muy elevados, pero muy próximos a la superficie. Bien, no sé, Sonia, creo que es un buen punto para hacer Sí, Ricardo. una pausa. Sí, Ricardo. Paramos 10 Así, minutos y así después ya terminamos con estos puntos recargamos el termo y concluimos, exactamente. Así que yo bien, tengo 30 y 40 en punto, continuamos. ¿Les parece bien? dale, perfecto, Vamos. perfecto. Para mí perfecto. Bueno, ahora sí recomenzamos, son y 40. Empezamos un poquito tarde por las dificultades de conexión, así que quizás nos alarguemos un poquito, pero bueno, ya estamos en el punto 6. Vamos, Ricardo. Ok, bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios respecto de lo que se conoce como modo de falla en la fatiga de contacto. Vamos a observar entonces diferentes formas en que el material se degrada y termina fallando, que tiene que ver con la calidad metalúrgica por un lado del material y con los parámetros operativos.
Esto define distintos modos de falla, que son, bueno, el primero de ellos, hablamos de falla subsuperficial temprana, luego de falla subsuperficial tardía, y también de falla superficial temprana. La falla subsuperficial tiene que ver con lo que hemos visto, digamos, aquellas condiciones de funcionamiento que llevan a que las máximas tensiones de corte aparezcan en la subsuperficie. Hemos dicho a una distancia del orden de A sobre 2. Y en estos casos, estos esfuerzos se superponen con, digamos, las inclusiones del material, que son las que en definitiva producen una concentración de la tensión y un incremento de la microplasticidad. Es decir, que es la falla, cuando se habla de falla subsuperficial, hablamos de aquellas situaciones en las que es aplicable la teoría de Hertz. Al igual que en la falla subsuperficial tardía, solo que en este caso, este tipo de falla tiene lugar en materiales de mejor calidad. Mejor calidad significa aceros más limpios, con un nivel bajo de inclusiones. Entonces, al no producirse la falla anterior, la temprana, el material comienza a degradarse de otra manera. Y por último, la falla superficial temprana, que tiene que ver con aquella condición de contacto que hace que las superficies se toquen, o por la presencia de partículas, o porque se tocan las microasperezas. Y esto tiene que ver, como decíamos, con el avance tecnológico y la mayor exigencia sobre los equipos, que hace que trabajen a mayor temperatura, a mayor carga, a mayor velocidad. Bueno, cuando hablamos de falla subsuperficial temprana, como decíamos, nos referimos a la presencia de un estado tensional desfavorable superpuesto con la presencia de inclusión. Y justamente como muestra esta figura, donde vemos una fisura propagando y uniendo defectos del material, en este caso, como decíamos, inclusiones. Esto tiene más que ver con aceros de no muy buena calidad, que tienen un nivel inclusionario relativamente alto. Hoy en día los procesos de refinación del acero hacen que sea posible obtener aceros con un nivel bajísimo de inclusiones. Eso es lo que ocurre en rodamientos. El desarrollo tecnológico ha llevado a que el nivel inclusionario sea tan bajo que se promueva otro tipo de falla. Cuando los esfuerzos, como vemos en esta figura, acá tenemos la curva roja, que nos muestra la variación de los esfuerzos de corte, cuando esos esfuerzos elevados se superponen con la zona donde hay inclusiones, bueno, ahí tenemos el movimiento de dislocaciones, apilamiento de dislocaciones que llevan a la nucleación de microhuecos, que posteriormente se convierten en una fisura, nuclean fisuras a partir de estos microhuecos. Y luego a partir de la propagación de estas fisuras, una vez nucleadas, esa propagación estable hace que el avance de la fisura, que tiende a hacerlo en forma paralela a la superficie, porque justamente es donde se encuentran los esfuerzos más elevados, termina degradando el material de modo tal que se fractura el ligamento remanente y lleva al desprendimiento de una porción de material o a la aparición de un cráter en consecuencia. Esto posteriormente puede generar la nucleación de fisuras por fatiga, digamos, por flexión o por torsión, dependiendo del mecanismo, pero bueno, ya una discontinuidad de tamaño generoso puede generar otro tipo de falla. Ya no sería desgaste, sería otra forma de falla catastrófica como la fatiga. En particular en los rodamientos, que emplean aceros de muy alta calidad, la eliminación o la disminución del nivel inclusionario ha llevado a otra forma de degradación,
que es la que tiene que ver con la falla subsuperficial tardía. Esta forma de falla se observa como efectos de ataque químico, y eso tiene que ver con que si se hace una preparación metalográfica por debajo se hace una preparación metalográfica del material por debajo del camino de rodadura, se observan distintos efectos que hacen al ataque con el reactivo, bueno, típicamente el nital, observándose lo que se conoce como regiones oscuras al ataque, que se denominan DER por la sigla en inglés, bandas de ataque blancas, identificadas como WED, que aparecen con dos inclinaciones, primero a 30 grados y luego a 80 grados respecto de la superficie, como vamos a ver en la figura. Esta figura nos muestra la evolución de la microestructura por debajo del camino de rodadura. Vemos acá la línea que representa la superficie. Lejos de la superficie, si miramos la fotografía de la izquierda, acá en esta región alejada a la superficie y a mucha mayor profundidad a la cual aparecen los máximos esfuerzos de corte, se observa, bueno, la calidad de la imagen, imagino que estarán viendo, no les va a permitir distinguir. Pero bueno, ya hemos comentado, la estructura típica de un acero de este tipo, un acero AISI o SAE 52100, es típicamente una martensita, algo de austenita retenida y los carburos. Ahora bien, si observamos cerca de la superficie, acá hay una banda, hay una región que se observa más oscura. Esa es la DER, o la región oscura al ataque con el reactivo con nital, que es justamente la zona en la cual actúan los esfuerzos de corte más elevados. Esta fotografía que aparece acá a la izquierda está tomada para una vida de 10 a la séptima ciclos de carga, es decir, 10 millones de ciclos de carga. En la B, la fotografía del medio, ya para 63 millones de ciclos de carga, la región oscura es más evidente, y ya para, esto sería 660 millones de ciclos de carga, la fotografía de la derecha, la degradación del material ha evolucionado, y ha evolucionado de modo tal que ya aparecieron las bandas blancas, con dos inclinaciones, primero a 30 grados, luego a 80 grados, y además bandas de mayor espesor, de mayor grosor. Las bandas de 30 grados han quedado medio como ocultas por las bandas de 80, que aparecen a 80 grados. Esto es una degradación significativa del material. Las bandas blancas se ha determinado que consisten de ferrita, así que imaginen ustedes la degradación del material, que originalmente era mayoritariamente de martensita, con algo de austenita retenida, que ha pasado ahora a ser, en esa región, tiene una proporción importante de ferrita. Y es un fenómeno de degradación mecánica, no es un fenómeno de degradación térmica. Se debe a la difusión asistida por tensiones, en este caso. Bueno, además de esa modificación de la estructura, aparece también una textura cristalográfica, es decir, una orientación preferencial de la estructura cristalina, lo cual se pone en evidencia a través de estas fotografías de difracción de rayos X, que muestra esta figura. A la izquierda vemos los anillos concéntricos y además continuos, que identifican la orientación de los planos cristalográficos. Y una orientación al azar, eso es lo que muestra que los anillos de difracción sean continuos. En la figura de la derecha, ya los anillos de difracción han dejado de ser continuos, muestran puntos que justamente identifican la textura cristalográfica, la orientación preferencial de esa estructura. Y además también se desarrollan tensiones residuales de tracción en el eje Z, en el eje perpendicular al área de contacto.
Es decir, toda esta degradación del material genera una zona debilitada que se superpone con las máximas tensiones de corte y que se vuelven propicia para la nucleación de la falla. Bueno, y por último, algunos comentarios respecto de la falla superficial temprana, que como decíamos es el tipo más común en la actualidad, que tiene que ver con la interacción de microasperezas y de partículas en el aceite. En la fotografía de abajo a la izquierda vemos la interacción de microasperezas, que se manifiesta con la aparición de pits, o de alineados a lo largo de justamente la rugosidad superficial. Y en la fotografía a la derecha, ya le hemos mostrado unas diapositivas atrás, justamente el efecto que produce la indentación de la superficie por una partícula de desgaste puede ser, o una partícula contaminante, que promueve la nucleación de la falla en las inmediaciones de esa indentación. O sea que tanto la rugosidad superficial elevada como las indentaciones, producto de que una partícula ha sido pisada, genera lugares propicios para la nucleación de la falla. En fisuras, como se ve en la fotografía de la derecha, el lubricante también ingresa a la fisura, y cuando un elemento rodante pasa por encima de este material emboladizo, comprime el aceite en el interior de la fisura, y eso genera una presión que favorece la propagación de la fisura. Esa presión tiende a abrir la punta de la fisura. Algunas formas de ingreso de la partícula, bueno, tienen que ver con el aceite nuevo, cuando no ha sido limpiado correctamente. Desde la máquina nueva, es decir, residuos del proceso de fabricación. Como proceso de fabricación entendemos el material o contaminantes circundantes a la máquina debido a lo que se está fabricando. Por ejemplo, en una papelera es muy probable que ingresen fibras de papel al aceite. También partículas generadas por el desgaste, succionadas desde el medio ambiente, tanto como resultado del proceso de fabricación como polvo del ambiente, o por trabajos de mantenimiento. Algún trabajo algo descuidado puede dejar también residuos que contaminan el aceite. Bueno, entonces decíamos, en el contacto ideal, el lubricante reduce la fricción y reparte la carga en forma uniforme en toda el área de contacto. Sin embargo, cuando hay algún contaminante, y encima, bueno, habíamos hablado que el espesor de película lubricante en la fatiga de contacto, por ejemplo, en un rodamiento puede andar en torno al micrómetro. La presencia de contaminantes en ese orden de tamaño actúa como un puente mecánico y por lo tanto concentra la carga. Ya el aceite deja de repartir la carga, toda la carga es transmitida a través de esa partícula que indenta la superficie y, como dijimos, genera un lugar propicio para la nucleación de la falla. Como muestra esta secuencia, esta figurita, en forma secuencial la evolución del daño. Primero la indentación, la nucleación de una fisura a partir de esa indentación, y luego termina por formar un cráter. Típicamente la falla o el cráter que se produce en la fatiga de contacto tienen una forma, como muestra esta figura, una forma de V, se dice como forma de V o de punta de flecha, que apunta en tal caso en dirección contraria a la dirección de rodadura.
En este caso se trata de un cráter que ha nucleado en la superficie, a través bueno, de la presencia de en este caso, un defecto artificial. Diríamos que un defecto natural es una indentación propia del funcionamiento de una máquina, un defecto artificial es una indentación producida en el laboratorio para estudiar este fenómeno. Un corte transversal de este cráter, como muestra la figura de la derecha, nos muestra las características. Tenemos acá a la derecha el defecto artificial, la dirección de rodadura es de derecha a izquierda, ha generado una fisura que nucleó en inmediaciones de ese defecto artificial y propaga hacia el interior del material con un cierto ángulo. Sería el ángulo de entrada del cráter. Y vemos también un ángulo de salida del cráter. Bueno, estas son características de la falla, del cráter en particular, que, llegado el caso, ayudan para el análisis de falla. Es decir, ante un evento de esta naturaleza, uno puede determinar, en un elemento mecánico, si la falla se ha producido, o si la falla nucleó en forma superficial o subsuperficial. Porque el trabajo, a consecuencia de esto, es distinto. Digamos, las precauciones que hay que tomar son distintas para una falla superficial que para una subsuperficial. Bueno, ya terminando, vemos algo sobre fallas en elementos sometidos a fatiga de contacto. Básicamente, los elementos de máquina sometidos a fatiga de contacto, o bueno, a cualquier tipo de falla en general, podríamos decir, surgen de una competencia entre el nivel de resistencia del material y el nivel de solicitación impuesto. Entonces, así podemos decir que la resistencia del material depende justamente del tipo de material, de la eficacia del tratamiento térmico y o superficial, de las tensiones residuales como resultado de esos tratamientos, la terminación superficial y alguna otra variable más. Y el nivel de solicitación va a depender, bueno, de la carga de trabajo, de los defectos de diseño, defectos de fabricación, desalineación, fallas en la lubricación, la presencia de contaminantes o algunas otras cuestiones de las que hemos mencionado. Por lo tanto, entonces decimos que la falla aparece como resultado de la aparición de tensiones que el material no es capaz de soportar. Cosa que en general está siendo resuelta a través de la fabricación de los distintos elementos de máquina y del diseño. Sin embargo, hay cuestiones prácticas que llevan a la aparición de tensiones en exceso, más allá de los niveles estipulados en el diseño, que son los que llevan a la falla. Por ejemplo, en rodamientos, este gráfico es bastante elocuente, porque nos muestra cómo se distribuyen las fallas, cuál es el origen y en qué porcentaje del total participan. Y así encontramos cuestiones, como decíamos, ajenas al proceso de selección del material o el proceso de fabricación del material o del diseño propio de, no sé, de los rodamientos en este caso. Entonces hablamos de cuestiones relativas a un lubricante envejecido, la oxidación, la aparición de acidez, y el ataque de las superficies, un lubricante inadecuado, porque bueno, por ahí puede haberse seleccionado alguno que no tenga la viscosidad adecuada o que no tenga ese famoso coeficiente presión-viscosidad adecuado. Lubricante insuficiente, una cuestión común en los rodamientos, porque la teoría es capaz de predecir el espesor de película y lubricante, pero bueno, siempre y cuando, inclusive las teorías, los trabajos al respecto siempre dicen, debe asegurarse una cantidad suficiente de lubricante. Bueno, parece que es bastante frecuente la insuficiencia de cantidad de lubricante. Bueno, contaminación con partículas, fíjense, en 20%, muy grande contaminación con líquidos, particularmente el agua es súper dañina, problemas de montaje y otras causas. Bueno, acá tenemos también 10% en cuanto a selección incorrecta.
diseño, tamaño, capacidad de carga en rodamientos, la selección incorrecta del rodamiento. Fíjense, problemas de material o de producción, es mínima, menor al 1%. O sea que en general se trata de problemas relativos a la operación o mantenimiento. Y algo similar ocurre en engranajes. En engranajes podemos decir que, la bibliografía muestra que existen fallas divididas en 3 grupos. Un grupo 1 que tiene que ver con la fatiga a través de la base del diente, por la nucleación y propagación de fisuras en la raíz del diente. Cargas dinámicas también inducidas por el desgaste. En un grupo 2 encontramos la falla superficial por fatiga de contacto, bueno, justamente lo que hemos estado hablando en esta charla, la cual origina la aparición del pitting o de cráteres. Y el grupo 3, que es un tipo de falla típico de los engranajes, pero que se debe al fenómeno de adhesión, al desgaste por adhesión. Que en general, cuando se habla de adhesión en engranajes, se lo denomina scuffing o scoring, cuando es todavía más severo. Acá vemos en las fotografías ejemplos de esos distintos grupos de falla. La fatiga por flexión a través de con nucleación en la raíz del diente. La aparición del picado en el flanco del diente, en este caso una corona, y la aparición del scuffing o el fenómeno de adhesión en los flancos del diente de engranaje. Esto es un fenómeno que tiene que ver con la característica de funcionamiento propia de los engranajes, que como dijimos tiene una componente importante de deslizamiento. Bueno, las fallas de los grupos 2 y 3 a menudo están relacionados con los problemas de lubricación. Bueno, justamente la lubricación de los engranajes, en este caso, si lo comparamos con los rodamientos, exige el uso de lubricantes que son bien distintos. El funcionamiento, el movimiento relativo, las velocidades relativas, son características que los diferencian bastante, y en consecuencia el lubricante utilizado también es bien distinto. Bueno, esta es una tabla que es una recopilación de las causas de falla en engranajes en un periodo de 35 años, tomado del Metals Handbook, en los cuales observamos que el montaje, la operación y el mantenimiento acumulan más del 75 o en torno al hasta el 75% más o menos de las fallas. En forma similar a lo que ocurre en los rodamientos. Problemas de la operación y el mantenimiento de estos elementos de máquina tiene mayor importancia que, bueno, como vemos acá, la selección del material base, la ingeniería de diseño y el proceso de fabricación, etc. Son causas de falla muy comunes, ajenas a la selección del material, al diseño o la fabricación. Fundamentalmente, tanto en rodamientos como en engranajes, el montaje, la operación y el mantenimiento son los mayores responsables de la falla. Bueno, por último, esta fotografía simplemente para mostrar el efecto de la desalineación en engranajes. Acá vemos un engranaje de gran porte, donde observamos el mismo flanco del diente, a la izquierda, fíjense el número 8, con un daño muy grosero, y el mismo flanco del diente, la otra mitad, el otro extremo, acá el número 8, a la derecha, libre de daño. Inclusive se observa que las rayas del rectificado del proceso de fabricación permanecen inalteradas. Esto es un fenómeno de desalineación. Claramente en este extremo
este flanco del diente no ha trabajado. Y la carga ha sido concentrada en este otro extremo, lo cual ha llevado a este tipo de fallo. Bueno, esta era la última diapositiva para comentar. Así que Sonia, si estás ahí. Sí, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un ratito para hacer algunas preguntas. Pueden ser cualquiera, puede ser una pregunta en detalle, una pregunta general, no hay ningún problema. Ricardo tiene mucha experiencia en esto. Muy interesante el tema estadístico, ¿no? Me quedé con el gráfico de tortas anterior, también increíble. Bueno, Sí, si sí, alguno... eso es súper Perdón. interesante porque que además es súper interesante para, bueno, tanto para la ingeniería mecánica, la electromecánica, donde un gran número de nosotros, de los ingenieros, terminamos trabajando en estas cuestiones, y bueno, es sumamente importante tener esto en cuenta para anticiparse, y tomar una acción proactiva tratando de, bueno, justamente de anticiparse a este tipo de eventos. Bueno, muy bien. Si alguno quiere levantar la mano, le habilitamos para hablar, o si quieren escribir en el chat, cualquier consulta, vamos nomás. ¿Y? Bueno, yo tengo una mientras van pensando. Dale, Sonia, a ver. Bueno, Eugenia también, que siempre tiene buenas preguntas. Vamos primero Eugenia, yo paso para después. Bueno. Dale, Placa. Le quería preguntar el tema de los cálculos de las tensiones, que nosotros por ahí también, todo el cálculo se hace con la teoría hertziana, todas las ecuaciones que mostró, y ahí estaríamos Sí. considerando una deformación elástica. ¿Qué pasa Sí, con la sí. deformación plástica? Que siempre ahí nos queda que no sabemos cómo calcular, porque en realidad una vez que el fenómeno de desgaste avanza, ya hay una deformación plástica. Sí, 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 claramente. Bueno, eso por ahí se puede encarar a través del modelado o algún otro tipo de solución. Claramente, cuando las superficies comienzan a sufrir el daño, la teoría hertziana ya no es aplicable. Inclusive, eso pasa también en los ensayos de laboratorio, que a menudo se hacen en condiciones de carga elevada, intentando acelerar los ensayos, y la condición de ensayo se expresa en términos de las tensiones de Hertz. En realidad, eso solo sirve a los efectos de tomar una referencia en cuanto a las condiciones de ensayo, pero nunca como para considerar que las tensiones calculadas son las reales. Y lo mismo cuando usted, por ejemplo, ahí dice las tensiones de corte están, es decir, no están en la superficie, están por debajo de la superficie, Sí. a la mitad del radio de contacto, también sería en una situación así, es decir, después cuando En el una rodamiento situación comienza, en una situación hertziana, es decir, cuando el rodamiento comienza a funcionar, ya ahí hay una cuestión dinámica de... No cuando comienza a funcionar, porque si en funcionamiento las superficies permanecen separadas por la película de aceite, la condición hertziana se respeta. Ajá. Es decir, cuando hay lubricación marginal sería que ahí ya no estaríamos... Claro, exacto, ajá. sí, sí, sí. Es decir, cuando el proceso de desgaste empezaría, quise decir más. Eso por ahí se puede verificar con el factor lambda. Ajá. El espesor de película se puede calcular, se mide la rugosidad de la superficie, se calcula el factor lambda, y bueno, eso permite predecir si el contacto va a ser de tipo mixto, un régimen mixto, o la condición límite o ya marginal. Ajá. O si el espesor es suficiente para que la condición de lubricación, el régimen sea el elasto hidrodinámico. Ajá. Y una última cosa, cuando presenta las curvas, cuando ya el contacto no es ideal, que ya estaría ya actuando la fricción,
las curvas, ya ahí vendría a ser, cuando usted dice combinado, rodadura con deslizamiento, ya esa sería la curva que explica el comportamiento en general cuando está combinado. Y ya me olvido de la que es deslizamiento sola y la que es rodadura sola, pura. Bueno, Es decir, sí, se siempre que acerca más a la superficie, la tensión sí, máxima sería. sí, claro, sí. Pero sí, claro, siempre que exista un esfuerzo combinado, bueno, ya el esfuerzo resultante va cambiando. Ahí lo veíamos, en esa figura lo veíamos en términos de las tensiones de corte, cómo aumentaban su valor y además se acercan a la superficie. Igual ya, bueno, eso deja de calcularse a través de la teoría de Hertz. Siempre que haya una fricción impuesta por bueno, un deslizamiento, lo cual impone una tracción en la superficie, ya hay que dejar de lado la teoría hertziana. ¿Y ustedes han calculado para recubrimientos y eso? ¿Han hecho cálculos teniendo en cuenta los espesores y eso, como modelizar cómo sería? No. Bueno, muchas gracias. No, en esos casos siempre aplicamos la teoría de Hertz, pero ya te digo, como para aplicarlo, como para tener valores de referencia. Pero no porque sean los valores reales del contacto. Porque la teoría hertziana, siendo elástica, vos le podés aplicar cualquier valor y hasta infinito, y la teoría siempre te va a dar una respuesta, las ecuaciones siempre te van a dar una respuesta, aunque sabemos claramente que hay un punto que deja de ser real. Claro. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Ricardo, tenés una pregunta en el chat, ¿la podés leer? De Federico. Sí, bueno, dice por los distintos mecanismos. Bueno, me imagino que será a los modos de falla. Lo que pasa que, bueno, la primera respuesta a eso sería, es que sí. Dice si se mantiene constante el mecanismo a lo largo de toda la vida útil. Bueno, la respuesta sería que no, que hay una evolución del daño. A consecuencia del daño producido por uno de los modos de falla, eso va a hacer cambiar el daño con posterioridad. Por ejemplo, cuando se da la falla subsuperficial tardía, tenemos toda una evolución del daño en el material, que va generando un material debilitado que termina fallando de otra manera, digamos. Eso se da en general en los distintos mecanismos de desgaste, no solo en la fatiga de contacto. Como que el daño puede empezar por un mecanismo y luego mutar, transformar a otro mecanismo de desgaste. Un caso típico es el desgaste por adhesión. El desgaste por adhesión, en principio, no hay un elemento extraño entre la superficie que sea el promotor del desgaste o del daño. Sin embargo, bueno, una vez que se produce la adhesión, que es un fenómeno físico, eso redunda con posterioridad en que esa forma de desgaste muta al desgaste por abrasión. Justo hablamos ayer de eso, justamente. Yo tenía una pregunta parecido, a ver, cuando la deformación de los materiales hace que aparezca el tema del deslizamiento, de que ya no sea rodadura pura, sino que tengas deslizamiento. Ahí quedan evidentemente fallas superficiales visibles, o sea que ahí un tipo de mantenimiento sería examinar el camino de los rodamientos para ver si estamos teniendo, porque, a ver, me imagino yo que cuando, además de la rodadura que puede producir todo lo que vimos de daño por fatiga, si le agregás el tema del deslizamiento, aceleramos obviamente el tiempo, la llegada de la falla.
Entonces, ¿eso se podría ver desde afuera? Bueno, si hay deslizamiento a través del contacto entre las superficies, eso debiera verse a través del cambio de la rugosidad superficial, en primera Sí. instancia. Y luego si el daño avanza se verá como algo ya más grosero. Pero en primera instancia ya debería verse un cambio de la rugosidad superficial, lo cual se evidencia también a simple vista, el cambio del brillo de la superficie. Sí. Y la aparición del ruido también, supongo, porque la rodadura pura no hace ningún ruido y en el momento donde empezamos a arrastrar, Sí, seguramente. sí. Eso sí lo monitoreás también a través de las vibraciones, también se va notando la evolución del daño, digamos, para hablar en términos genéricos. Ok. ¿Alguna otra Sí. pregunta, chicos? ¿Alguno quiere escribir o quiere hablar? Mm, De- yo tengo Después, una Sonia, más. Sí, decime. Eh, ¿Tenés consultas sobre fallas inesperadas o fallas tempranas del sector industrial? Sí, nosotros trabajamos bastante con la industria, fundamentalmente realizando trabajos de caracterización de material, son los más frecuentes, análisis químico, ensayo de tracción, y en menor medida haciendo análisis de falla. Y bueno, sí, siempre aparecen eventos de los más variados, tanto los relacionados con el fenómeno de fatiga por flexión o por torsión, es decir, la fatiga convencional, como otros relacionados con el desgaste. Bueno, así que ya saben, acá tienen un experto en desgaste. Cuando algo falle inesperadamente o tempranamente, podemos Mm. contar con Ricardo. ¿Me decías antes? Sí, por supuesto. Va a ser un gusto, mismo por supuesto, para los alumnos. Le pueden canalizar a través tuyo o ustedes le facilitan mi dirección de correo electrónico para cualquier consulta que quieran realizar cuando sea. Y después les voy a pasar algunos links para que jueguen un poco con los calculadores de tensiones los calculadores de tensiones de Hertz que aparecen en la web. Es interesante utilizarlos un poco y mover ahí un poco las principales variables para ver cómo se modifican las tensiones, seleccionar distintos materiales, tamaños de pieza, contactos conformes o no conformes, y bueno, ver cómo varía la posición de las tensiones más desfavorables y esas cuestiones. Bueno, te agradezco mucho. Vamos a compartir el PDF de la presentación que lo enviaste con los alumnos, si no tenés problema, para que No, por puedan supuesto, rever y con los por invitados a la supuesto. charla también, si me la Y piden, ningún problema. lo mismo el apunte de la cátedra que le entregamos nosotros a nuestros alumnos también está disponible. Ah, perfecto, perfecto. ¿Ese lo Ujú, tenemos, ujú. Eugenia, o le digo a Ricardo que me lo mande? Sí, yo se los había Tenemos pasado, sí. a Francisco, se lo tenía yo de Francisco. Y creo que No, igual él nos pasó. Ah, usted nos pasó sí, también. se los pasé, sí. Sí, Ah, se los perfecto, pasé. perfecto. Pero Bueno, si no, se entonces, los paso otra vez, no hay problema. no, dale. No, no, sí, Bueno, sí. Muchísimas gracias. Estamos en horario. Gracias a todos. bueno, los saludo, no tengo cámara para verlos siquiera. Bueno, yo a ustedes los veo, ustedes no me ven a mí. Pero bueno, les mando un abrazo grande y ha sido un gusto. Bueno, Muchas muy gracias. bien, Hasta la muchísimas próxima. gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Muchas Gracias. La gracias. pasen Chao, bien. chao. Que le Muchas vaya bien a gracias, hasta todos. luego. Bueno, buen fin de Nos semana para vemos. los que pueden empezar el fin de semana o tenemos todavía que darle mañana duro. Muy bien, hasta luego, chicos.